Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 7 de marzo. Bienvenidos a Primer Click. Trump da marcha atrás en los aranceles a Canadá y México, pero el mercado acusa el golpe. El dólar cae aún con más fuerza. Hay temores de esta inflación. Estamos a la espera de las palabras de Powell y nuestra invitada de hoy nos dice que es hora de la prudencia en los mercados y también de parte de los bancos centrales. Bienvenidos, llegamos al fin de la semana y vaya que hemos estado en una montaña rusa. En realidad desde el 20 de enero pasado, pero especialmente en los últimos días. Desde que Donald Trump anunció el inicio de la guerra comercial con esos aranceles a Canadá y México de 25%, hasta ahora, ¿cuándo se ha puesto en pausa la entrada en vigor de esas tarifas? Primero lo hizo a las automotrices, aparentemente después de un fuerte lobby de la industria, puso en pausa los aranceles para ese sector hasta el 2 de abril y es también la fecha que escoge para poner en pausa los aranceles a los productos de Canadá y México después de haber hablado con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Hay varios puntos que analizar ahí. El primero es por qué el cambio de actitud. Hasta el martes, de hecho, hasta el miércoles, al día siguiente, la administración de Trump acusaba que Canadá y México no habían hecho lo suficiente para cumplir con las demandas, en este caso, de control del tráfico de fentanilo. Según Lutnick, el secretario de Comercio, y también según Donald Trump, este es el fin de las tarifas para Canadá y México, lograr el control del tráfico de esta droga. También es parte de la justificación para el alza de aranceles en China, aunque hoy el ministro de Relaciones Exteriores de China dijo que no hay otro país que sea más estricto en el control de drogas que China. Incluso el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, en declaraciones bastante duras, acusó a Estados Unidos de doble cara, es decir, de buscar colaborar por un lado y luego aplicar medidas punitivas. Pero volvamos a Canadá y México, porque aunque el mercado parece celebrar la puesta en pausa de los aranceles, The Wall Street Journal recuerda que no todas las exportaciones de Canadá y México están libres de tarifas bajo el TLCAN, es decir, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las condiciones que se exigen a los productos para quedar libres de aranceles incluyen, por ejemplo, tener un alto porcentaje de componentes estadounidenses, condiciones laborales y muchas de las empresas prefieren pagar ciertas tarifas en lugar de darse el trabajo de cumplir con toda la burocracia de certificar que cumplen con las condiciones. Bueno, al no haberlo hecho antes, ahora al menos un 40% de las exportaciones de Canadá y México a Estados Unidos quedarían fuera del Telecan, es decir, sí estarían afectas a los aranceles. Eso es algo que no se está mencionando y que The Wall Street Journal destaca en la edición de hoy. Y es solo una muestra más de la incertidumbre, del caos que gobierna ahora la política económica. El mercado está recogiendo el golpe. Vemos que el S&P 500 acumula ya una caída de más de 3% desde la apertura del lunes. Y también vemos caídas en otros mercados. En Asia, el índice regional cae 1%, en Europa el Stock 600 retrocede 0,92%, aunque las acciones europeas han tenido una mejor semana que las estadounidenses. Los futuros de Wall Street buscan una apertura al alza, pero es algo que ya hemos visto esta semana, una apertura con ganancias moderadas para luego caer en territorio negativo. Veamos si hoy es la excepción. Por lo pronto, los futuros de Wall Street operan con un alza de 0,43% en el caso del Nasdaq, 0,27% en el caso del S&P 500. Pero el temor del mercado se está reflejando en el dólar. La divisa estadounidense cae con fuerza esta mañana, otra vez, acumula ya un retroceso de 3,6% esta semana y es un reflejo de la preocupación del mercado por el impacto de la política comercial, la política arancelaria de Estados Unidos, de esta guerra comercial en la economía de ese país.
Algunos analistas están hablando ya de estanflación, es decir, un escenario en el que la economía se desacelera. Algunos incluso hablan de una posible recesión, mientras los precios se mantienen altos. ¿Y por qué se produciría esto? Bueno, porque la incertidumbre económica podría llevar a que varias empresas frenen, pausen sus inversiones, a los consumidores que eviten compromisos financieros, adquisiciones de mayor costo, provocando una desaceleración en la inversión y el consumo. Al mismo tiempo, las alzas de aranceles generan presiones inflacionarias. Porque no hay que equivocarse, los aranceles de Estados Unidos van a subir. Es una de las lecciones que queda esta semana. Hemos escuchado no solo a Trump, ayer una voz que sigo de cerca, el secretario del Tesoro Scott Bessent, defendió la política arancelaria, destacando el alza en los ingresos fiscales que se generarían por la aplicación de las tarifas comerciales. Hay momentos en que la administración de Trump tiene que financiar, por ejemplo, prometidos recortes de impuestos. Esta es una de las ideas que analizamos en la edición de mañana de Señal de F, no se la pierdan. Analizamos estos pilares que sostienen la preferencia de Trump sobre las tarifas, así que no se lo pierdan. Y en este escenario cobran relevancia las palabras que pueda decir Jerome Powell, el presidente de la Fed. Sus declaraciones son siempre importantes, pero hoy en medio de estos temores de desaceleración, en medio de toda esta incertidumbre arancelaria, se hacen más, sobre todo después de que ayer tuvimos ya un reporte que mostró señales de debilidad en el mercado laboral. Tuvimos un salto en los despidos, estos más que se duplicaron en febrero respecto a febrero de 2024, generó todas las alertas y hoy Powell va a exponer en la Universidad de Chicago, es un seminario sobre política monetaria, va a exponer acerca del panorama económico. Wall Street va a tener la mirada puesta en esas declaraciones que van a llegar, por cierto, después del reporte laboral de febrero. Es todavía optimista, la vara es bastante alta, el mercado espera ver una creación de empleo no agrícola. Cifra a mirar son 160.000 empleos no agrícolas, un alza respecto a los 143.000 que se registraron en enero. El mercado quiere ver también que la tasa de desempleo se mantenga en 4%. Antes de pasar a nuestro especial de la semana, quiero comentar con ustedes la agenda que tenemos para hoy, que va a ser bastante intensa. En Chile, el INE reporta la tasa de inflación a febrero. El mercado quiere ver una desaceleración de la inflación. A las 9 de la mañana, Brasil va a publicar su PIB del cuarto trimestre. Tendremos además cifras de inflación de México y Colombia durante la sesión. Y en Argentina, datos de producción industrial además de ese reporte laboral de Estados Unidos y la exposición de Jerome Powell. Y con esto quiero dar paso a nuestro especial de esta semana, porque nuestra invitada también aborda el difícil momento que tiene por delante la Reserva Federal con su doble mandato de controlar la inflación y al mismo tiempo preocuparse del empleo en un escenario posible de esta inflación. Natalia Aranguis, socia y gerenta de estudios de Aurea Group, nos plantea que la Fed, pero no solamente la Fed, también el Banco Central de Chile, también otros bancos centrales, también los actores del mercado, debemos actuar con prudencia, sobre todo cuando la administración de la primera potencia mundial actúa tan erráticamente. Ella plantea que no ve espacio para un recorte de tasas de parte de la Fed este año, así como no vio justificación para los últimos recortes del Banco Central de Chile. Los dejo con nuestra conversación. Estamos escuchando de repente frases como esta inflación, recesión, ya comienzan a repetirse. ¿Te alineas con esta mirada más, no sé si pesimista, más preocupada respecto a Estados Unidos o crees que estamos como en un momento de reacción rápida, pero que luego todo se va a sentar? Mira, yo creo que todo depende, por supuesto, de cuánto le crees o no a las políticas del presidente Trump. ¿Por qué? Porque en general, al menos de parte nuestra, en nuestros análisis, nosotros pensábamos que esto era más un gallito de fuerza, todo este tipo de políticas comerciales, pensando en que meter miedo hasta cierto punto, pero que
Pero dado que el presidente Trump es un hombre de negocios, es un hombre de empresa, y él llegó a la Casa Blanca por el mal desempeño económico de Biden, era improbable creerle que podía ser una guerra comercial que hasta esta semana, digamos, estamos viendo que puede ser efectiva. Entonces, hay grupos de analistas que dicen, oye, Donald Trump va en serio, va a hacer, o sea, estos aranceles a México, China y Canadá van sí o sí. En el escenario más probable era, o para mí, digamos, era que el presidente Trump iba a hacer un juego de hago como que te pego y tú haces como que te duele y ahí llegamos a un consenso. Qué buena imagen. Ese era un poco lo que, o sea, lo que yo pienso todavía. Lo que pasa es que creo que el presidente Trump está tratando de que no quedar como al que hizo la bravata y era solo una bravata. Pero hay dos frases que dijo en esta exposición en el Congreso. Mentira, dijo una él y luego fue las declaraciones de Lutnick, el secretario de Comercio. O sea, que no sé, quizás eso es lo que está asustando más al mercado, quizás eso es lo que nos está diciendo es que tenemos que tomarlo más en serio. Y es esa declaración que él hizo de que están dispuestos a soportar el dolor temporal. Eso, a little disturbance, le llamó una pequeña molestia económica que están dispuestos a soportar. O sea, él sabe que va a haber un impacto y lo va a soportar. Y lo segundo fue este, en verdad, defensa con fervor que hace Lutnick de estas tarifas recíprocas del 2 de abril, que dice que van a ir y que van a ir y que van a ir. Entonces, quizás hay que creerle más de lo que habíamos pensado. Probablemente esto va a ser efectivo. Y el 9 de marzo vamos a tener este fin de semana México respondiendo con otros aranceles y vamos a tener realmente una guerra comercial, pero que no debiese durar más de 6 meses porque es tremendamente nocivo para la economía norteamericana, sobre todo para la norteamericana. O sea, el 40% de sus importaciones son, más de 40, son China, Canadá y México. Entonces, si bien el más perjudicado de todo esto es México, porque es el país más subdesarrollado y que tiene una dependencia absoluta de Estados Unidos, para América también es muy, muy complicado, porque ellos ya tienen una, una inflación muy pegajosa. Entonces, tipo de medidas, claro, Donald Trump puede decir, nosotros podemos aguantar, sí, pero ¿cuánto? Vamos a poder aguantar 2, 3 meses hasta que venga la Fed y diga, oye, ¿sabes qué? Nosotros somos autónomos y no podemos tener una inflación yéndose a las nubes porque se te ocurrió que querías un muro y que China no te mandara un par de cosas de fentanilo y entonces, yo creo que los mercados están reaccionando, pero no sobre reaccionando, toda vez que estaban demasiado optimistas. Entonces, era esperable una corrección. Esto es como es una corrección al final del día. Y es una corrección pensando en que Estados Unidos probablemente no va a volar en crecimiento ni nada. O sea, Donald Trump, como llegar a la Casa Blanca con las medidas que está tomando, este año no va a ser un buen año para el crecimiento probablemente y mucho menos para la inflación. Le puso Trump fin a ese famoso excepcionalismo de Estados Unidos. Sí, creo que sí, creo que al final del día yo creo que el mercado va a terminar leyendo de que esta guerra le va a hacer muy mal a Estados Unidos, muy mal. O sea, es Keynes. Es como que uno piensa, ¿quién te está asesorando? Porque a diferencia, por ejemplo, de lo que vimos con Milei, que Milei llegó con una motosierra y con algo muy parecido en temas de liderazgo diciendo, vamos a hacer esto, nos va a doler, pero su discurso era, nos va a doler mucho, vamos a sufrir. Ese era el discurso de Milei. Para Donald Trump es como, ok, sabemos que nos va a doler un poco, pero él no está tomando en cuenta que el dolor que va a tener Estados Unidos puede ser muy grande, sobre todo en términos de inflación, que fue lo que le costó la reelección al presidente Biden. A mí me sorprende y de hecho justo estoy escribiendo respecto al impacto en la economía de Estados Unidos, así que coincido contigo en que el impacto va a ser mayor de lo que él dice, al menos, va a ser más que una pequeña molestia. La historia lo enseña, las alzas de aranceles causan desaceleración, aumentos de precio. Los aranceles que subió en su primera administración y que Biden mantuvo,
que Biden continuó, tuvieron un costo para la economía estadounidense, para los hogares. O sea, eso ya lo sabemos. Pero me sorprende ver, por ejemplo, economistas como Scott Bessent, el secretario del Tesoro, defendiendo esta política. ¿Cómo explicamos eso? Hay grandes mentes en todas las líneas políticas dentro de la economía. Entonces vas a tener un grupo de economistas proteccionistas, un grupo de economistas monetaristas, y dentro de ellos va a haber gente genial que tú dices, ok, creo que están equivocados. Probablemente hay un tema de ego también, de que tú sabes que eres Estados Unidos. Es muy diferente que un país como Chile diga, voy a poner aranceles a, no sé, a la carne uruguaya, porque quiero ayudar a los... La verdad es que evidentemente es una mala política porque no tenemos ningún poder. En el caso de ellos, ellos son la potencia mundial, entonces creen que sí pueden hacer este juego. Creo que no pensaron que China les iba a decir, ok, estás jugando con alguien que no tenías que jugar. Creo que eso va a ser lo que le va a pasar la cuenta a Estados Unidos. Si bien Estados Unidos es la potencia mundial, China está a un milímetro. Y hay países Ujú. subdesarrollados como nosotros, que nuestro mayor socio comercial es China, ya no es Estados Unidos. Entonces, para nosotros, por ejemplo, Chile ve el tema, veámoslo por el PIB de Chile, veamos como a Chile. PIB de Chile, tenemos un 60% minería, principalmente minería, cobre. Gran parte, el principal comprador de cobre es China para nosotros, no es Estados Unidos. O sea, ya el 60% del PIB, la verdad es que depende de lo que pase con China. El otro gran sector es el agro, fruticultura, pesca extractiva, ganadería, lechería, y eso es el 9% del PIB, donde nuevamente es China nuestro mayor comprador. Entonces, hay países subdesarrollados que la verdad es que para este tipo de cosas nos pueden afectar, sí, pero digamos que esta es una guerra de perros grandes. Pero sí está provocando un escenario de inestabilidad, un escenario de aversión al riesgo, y por ahí nos puede tocar, porque en el caso de inversiones, en periodos de incertidumbre lo que haces es guardarte, no sales a invertir. Pero esta vez, como es Estados Unidos el que lo está haciendo mal, el que va a sufrir va a ser su moneda. Bueno, lo estamos viendo, la caída del dólar. Entonces, al final del día, si ves que Estados Unidos está comenzando una guerra comercial con sus tres mayores socios comerciales, la que va a estar afectada es la moneda norteamericana. Y eso sin contar, por ejemplo, si es que realmente el 2 de abril comienzan las medidas arancelarias, el dato que vamos a tener el 7 de mayo, 8 de junio, por ahí, que es cuando vemos el IPC de Norteamérica, ahí sí que, si es que él realmente hace lo que dice que va a hacer, ahí sí que va a haber un problema. O sea, esas son las fechas a mirar. Hasta ahora él ha justificado que todas las cifras, porque así lo dijo Lutnick, dijo que las cifras que hay ahora, incluyendo las mensuales, o sea, incluyendo las de febrero, que ya son el primer mes de gobierno, dijo que todas son cifras de Biden todavía. ¿En qué momento son cifras de Trump? Probablemente las que vamos a ver la primera semana de junio. Probablemente vamos a ver algo interesante en mayo. Ahora, las cifras de empleo son mucho más largas, o sea, difícil que podamos ver algo muy, muy rápido. Pero en temas de inflación, la inflación que vamos a observar, el dato de la primera semana de junio, ese sí va a ser un dato con aranceles, y ese sí que es importante porque resulta que el mercado está pensando en tres bajas para la tasa de la Fed. Y cambio ha sido imposible. Hace 2 semanas, si no recuerdo, estaba en duda siquiera que haya uno más. O sea, de repente estamos diciendo, no, quizás ni siquiera uno. Y ahora estamos hablando de 3 recortes de tasa. Y eso también es un poco irracional, porque si estamos pensando en tres recortes con presiones inflacionarias, no tiene ningún sentido. Y la Fed está en una posición muy complicada, porque si bien va a tener presiones inflacionarias importantes, los datos de empleo no han salido buenos. Pero es que yo creo que el mercado lo que le está apostando es a ese doble mandato, a que la Fed no solo tiene el mandato de la inflación, que se lo puede atribuir a un tema temporal por el alza de aranceles, que puede decir esto es temporal, una reacción temporal, pero su otro mandato es el empleo, el nivel de empleo. Sí, esta dualidad del objetivo de la Fed es bien complicada, ¿no? Y el mercado probablemente, como tú dices, está apostando a que el objetivo del empleo va a primar por sobre el tema inflacionario. El tema es que aranceles no son de corto plazo, es algo que es Claro. estructural.
Entonces vas a ver una muy importante durante 12 meses. Por mucho que tenga a 24 meses una meta inflacionaria, la Fed tiene una meta inflacionaria que es muy exigente. Estamos hablando de un 2% al final del día. Es una meta inflacionaria muy exigente. Esto me suena que todavía el mercado le está poniendo mucha fe a la Fed, aunque suene graciosa la frase, pero porque tú hablas de una reacción, pero no de una sobrereacción. ¿En qué momento o qué evento en el mercado te diría preocupante? Aquí hay una exacerbación de los riesgos y de la aversión al riesgo y del temor. La verdad es que lo que estamos viendo hoy en día son, como yo te decía, correcciones. Habían muchos activos financieros, sobre todo en Estados Unidos, que estaban a precios incluso que rayaban en lo absurdo. Sobre todo si vemos, por ejemplo, algunos activos financieros en el Nasdaq. Tú dices, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos este tipo de valorizaciones con las tasas internacionales que tenemos, que son tasas altas? Entonces no se justifica. Entonces, yo creo que todavía le falta un poco de corrección. Le falta un poco de corrección a Estados Unidos. Creo que lo que podemos ver ahora es un orden en las cosas. ¿A qué voy? Imagínate, este escenario de guerra comercial. Estados Unidos probablemente va a sufrir con su guerra comercial y Zelensky logra con Putin arreglar esto de alguna forma donde se acaba la guerra en Ucrania. O sea, Europa va a poder capitalizar todo esto y va a terminar siendo un refugio a lo que está haciendo Trump. Entonces, vamos a poder quizás ver algunos movimientos en las bolsas que van a ser interesantes. Ojo con el DAX, por ejemplo. Independientemente de que haya una respuesta de otros países o no, o sea, que haya represalias, ¿estás de acuerdo con quienes dicen que hemos entrado a una nueva época, a una nueva era? Y si es así, ¿cómo la definirías? Creo que son ciclos históricos al final del día y ciclos económicos. Nos pasó en Chile, donde nosotros pensábamos que todo era de una cierta forma y de un momento a otro, fue literal, de un momento a otro Chile cambió. Y no solamente cambió, sino que nosotros mirábamos Chile, decíamos, perfecto, vamos en línea a ser un Polonia, un Croacia, íbamos Sí. para allá nosotros jurando y resulta que no, que estábamos en Latinoamérica y no solamente estamos en Latinoamérica, sino que somos 100% latinoamericanos y nunca vamos a salir de esto. Esta es nuestra esencia. Ese tipo de cambio cultural, al final del día, es volver un poco a ver lo que son. Estados Unidos es un país que ha sido siempre relativamente proteccionista. Acuérdate que la mayoría de las guerras que ha tenido Estados Unidos han sido porque hay temas de precio activo, precio de petróleo, y ha ejercido el poder hegemónico que tiene. Creo que esto lo que puede pasar es que esa hegemonía, quizás el mundo se dé cuenta que ya no existe tanto y que China tiene la fuerza para poder aguantar quizás más que Estados Unidos una guerra comercial que claramente nos afecta a todos. O sea, Chile, que China crezca al 5% es base para que no, para que nosotros podamos siquiera pensar en crecer más de un 2%. Dependemos 100% de Ujú. China. Entonces, China, si engancha en esta guerra comercial, claramente va a ser muy complicado. La reacción, los nuevos líderes están erráticos, estas políticas son erráticas, y ese es el problema. Si bien él dijo, yo voy a poner aranceles, nosotros vemos que habla de aranceles al agro por Twitter, Ujú. jugando golf. Y estamos hablando de la potencia mundial, y que es un importador muy importante para por ejemplo, para todos los que somos agricultores en Latinoamérica. Estados Unidos es un cliente muy importante, no el más importante, pero es muy importante. Para Ujú. Perú, para Chile, nosotros hagamos nuestras proyecciones y que nos despertemos con un Twitter de un presidente que dice que quizás lo que debemos hacer es Sí. empezar a acostumbrarnos a esta poca prudencia que hay en la política y que la política termina viéndose en los mercados. Entonces probablemente vamos a ver algo mucho más aleatorio. De repente, que se ve, por ejemplo, lo vimos en Chile después del estallido social, que era algo que no tenía lógica. Al final del día la política termina siendo, los políticos, no la política, porque la buena política Mm. ayuda, pero los políticos terminan siendo, emanando, o sea, como que desde ellos vienen riesgos financieros hacia el sistema financiero y hacia la economía, algo que no era normal. Antes de que los políticos en Chile decidieran liberar el 10% de la reforma de pensiones, la política no era un factor relevante, por ejemplo,
a los riesgos del sistema financiero como un todo, hablando de la institucionalidad. Pero desde ese momento, el Congreso comenzó a emitir políticas que son un riesgo financiero inherente de la economía. Y eso es lo que le pasa a Estados Unidos hoy en día. Que Trump se amanezca con el pie derecho o izquierdo es algo que puede afectar al sistema financiero directamente. Es un riesgo para el sistema financiero. ¿Y cómo lo mitigamos? No tengo idea hoy en día. No tengo idea cómo mitigar ese riesgo. Me llama la atención porque no lo había pensado así. Obviamente para la gente que nos escucha en Chile y que sigue el Primer Click, es una imagen que ayuda mucho a entender la magnitud del cambio de lo que estamos viendo a nivel de geopolítica, a nivel de política comercial, a nivel de momento histórico. Estas decisiones de Donald Trump con el momento del estallido social en Chile, creo que es una imagen bastante poderosa para entenderlo. Gracias. No lo había pensado así. Son choques muy fuertes que tú no, porque Estados Unidos puede ser cosas que sean un poco irracionales, pero este tipo de irracionalidad que tú la ves cuando está hablando el presidente Trump con el presidente Zelensky, son las formas, la falta de prudencia, la falta de estrategia, pero de una estrategia meditada. O sea, Trump tiene su estrategia, pero falta como esta mesura. Y eso es lo que estamos viendo, la falta de mesura en Estados Unidos, que fue la falta de mesura que vimos en el estallido social al final del día. Es como los políticos comienzan a hacer un riesgo inherente para el sistema financiero. Porque este tipo de política afecta a las tasas, afecta a todos los activos. El afectar las tasas internacionales nos afecta a nuestras tasas, nos afecta a nuestro crédito hipotecario, nos afecta a todo al final del día. Así que igual o sea, igual Chile está expuesto, aunque no necesariamente todas sus exportaciones dependan de Estados Unidos, pero tiene vehículos de contagio tiene vehículos financieros de contagio. Exacto. Es el sistema financiero probablemente lo que más nos va a afectar, ciertamente creo, a nuestra matriz, este tipo de guerras comerciales. Porque el agro, si bien necesita ser escuchado pensando en política pública, por ejemplo, tiene temas de agenda laboral muy importante que le falta al agro hoy en día con el tema de los temporeros, que es necesario hacer una flexibilidad para el jornalero agrícola que tiene que dividir su jornada para poder, por ejemplo, hay ciertas horas en que sí se puede cosechar, que no se puede cosechar, y eso no conversa con nuestro código de trabajo. O sea, no conversa en lo absoluto. Visas temporales para cierto tipo, un grupo específico de trabajadores, que es el trabajador boliviano, que es un gran trabajador del agro y que los agricultores chilenos los necesitan y viven pidiendo una visa especial para ellos. Entonces, si nosotros nos empezamos a preocupar de seguir optimizando nuestro agro, que es fantástico, que ya funciona muy bien, y podemos ayudarlos a ser más productivos, probablemente este tipo de shocks no nos va a complicar tanto porque vamos a ser tan competitivos. Ok, no le vendo a Estados Unidos porque me puso un arancel, le venderé a China, le venderé a otro europeo. Busca otro mercado. Tenemos que preocuparnos de aumentar nuestra productividad y es lo único que podemos hacer porque somos una economía enana, pequeñísima, subdesarrollada y abierta. Por lo tanto, el problema de la guerra comercial nos va a afectar a nuestro sistema financiero, claramente, a la organización de nuestros activos, sobre todo a la renta fija. Y en esa línea, pensando en el mercado financiero, no la próxima semana, pero estamos muy cerquita ya. Nos quedan, a ver, nos quedan en 13 días, tenemos la próxima reunión de la Fed. Para terminar, ¿en qué te vas a fijar en esa reunión? ¿Qué va a ser no te vas a poner la mirada como analista? Uno, en el discurso. Es que es un discurso que es muy largo, dependemos mucho de las preguntas que hagan los periodistas. Hay preguntas que son muy, muy buenas, que a nosotros nos dan un insight súper importante. Incluso el tono de cómo se va a dar el discurso, no solamente las palabras. Vamos a ver qué es lo que va a priorizar. A mí me interesa mucho ver cuál es el balance que va a mostrar la Fed durante este año respecto a los dos objetivos. En general van a decir lo políticamente correcto. Los dos objetivos son exactamente igual de importantes, pero en estos momentos tienes que decidir si es más importante la creación de empleo o va a ser más importante la inflación. Que hay que decidir. Yo voy a estar muy pendiente de eso, como de los matices que existan entre los dos objetivos que tiene el Fed, para ver es que va a haber una, dos o ninguna rebaja. Podría no haber un recorte de tasas. Yo espero que no haya. ¿Sí? Eso es lo que yo espero. Espero que no haya recorte de tasas, porque quizás nos puede faltar prudencia, porque estamos en medio de decisiones muy importantes para la inflación en Estados Unidos. Por lo tanto, bajar la tasa puede ser poco prudente.
Y volviendo a Chile, por ejemplo, creo que las dos últimas, o sea, las dos bajadas de tasa que hizo durante el segundo semestre el Banco Central de Chile tampoco fueron prudentes, porque no existían datos, no existía valorizaciones ni proyecciones y que justificaran una baja en la tasa de política monetaria porque no estamos anclados al 3% en 2 años. Pese a que los IPOM llevan 2, 3 años mostrando en cada una de sus proyecciones que están anclados o sea, que a 2 años, a 24 meses, sí vuelve al 3%, llevamos 3 años viendo que eso no pasó. O sea, la política monetaria tomada hace 2 años no resultó claramente. Entonces, creo que la prudencia es la palabra que necesitamos al, 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 al escuchar a todos los banqueros centrales del mundo. Interesante porque tienes actores de mercado en Chile pensando que van a regresar, bueno, sobre todo externos, no sé si tanto locales, pero varios bancos de inversión pensando que se van a retomar las bajas de tasas a partir de junio en Chile. Eso es lo que se espera, es lo que espera el mercado. Yo cuando, como tomador de decisiones de mercado, que espero, claro, que se me valoricen más mis activos financieros y para eso necesito una baja de tasa. Esto es lo que espero. Pero creo que la falta de prudencia de los últimos meses, de las últimas elecciones, eh, nos lleva a pensar un poquito más lento y un poquito más a largo plazo. Quizás existan y se vayan a concretar definitivamente las bajas de tasa, pero primero tenemos que ver qué es lo que va a pasar con esta guerra comercial, que no va a salir gratis. Me gusta la palabra prudencia. Yo creo que me va a quedar, nos quedamos con ese mensaje. Es hora de ser prudente. Mesura y prudencia. Por favor. Como siempre, gracias por acompañarnos. Si tienen un tema que quieren que tratemos en este espacio, no duden en escribirme. Pueden hacerlo a mveles@df.cl o a través de mis redes sociales, donde me encuentran como @Marcela Vélez. No se pierdan además la edición de hoy de Diario Financiero, donde se presenta un análisis de los 3 primeros años del gobierno, se contrasta el programa con la realidad. Hoy comienza el último año del gobierno de Gabriel Boric y tiene tareas pendientes. Con esto me despido, les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.